médico debe de conocer acerca de este nuevo medicamento que es empagliflozina son dos cosas. Una, que por una parte nos va a permitir controlar a nuestro paciente con diabetes porque le va a bajar su glucosa de ayuno, su glucosa después de ingerir alimentos, va a bajar por lo tanto la hemoglobina glucosilada A1C, pero por otra parte que tiene beneficios adicionales. Es un medicamento que nos puede bajar la glucosa, pero a expensas de mínima hipoglucemia o prácticamente nula hipoglucemia. Nos baja además peso corporal y nos baja presión arterial, factores que están relacionados con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, este medicamento además tiene un estudio fuertemente sustentado que el año pasado nos dio a conocer en el estudio EMPA-REC-AUCOM beneficios cardiovasculares. Es decir, es un medicamento que no solamente sirve para el control del paciente con diabetes, sino que también le va a otorgar una cardioprotección. ¿En qué sentido? En que va a reducir su mortalidad cardiovascular, estamos hablando de una reducción del 38%, le va a reducir el riesgo de hospitalizarse por insuficiencia cardíaca en un 35% y va a reducir su mortalidad total en un 32%. Es así que entonces este medicamento, además de tener la aprobación para el medicamento como antidiabético, tiene también la aprobación de cardioprotección en el paciente con diabetes con eventos cardiovasculares por las diferentes instancias regulatorias, la FDA, la EMA y la COFEPRIS en nuestro país. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada más quisiera agregar que es muy importante el tener conocimiento, el gremio médico y también la población sobre estas nuevas opciones terapéuticas innovadoras en el campo de la diabetes. Mi nombre es Sonia Citlali Juárez, soy endocrinóloga, trabajo para la Alianza por parte de Boehringer, soy gerente médico, llevo toda la parte de diabetes para Boehringer. Este medicamento, para mí como endocrinóloga, como médico dentro de una industria y porque mi papá toma empagliflozina, es uno de los mejores medicamentos que he conocido. Yo siempre he tratado diabetes desde hace prácticamente 10 años, me dedico a ello, y no había visto en ningún otro antidiabético que tuviéramos un efecto tan benéfico. Siempre hemos tratado desde el punto de vista de la glucosa, la reducción de la glucosa, llegar a niveles normales. Sin embargo, ahora no solo se trata de llegar a niveles normales, sino también de tener un producto que no se tarde 20 años en disminuir una complicación, sino que en 3 o 6 meses podamos ver un efecto. El estudio EMPA-REC-AUCOM demostró que el medicamento empagliflozina desde los 3 meses se separa completamente de los pacientes que no toman empagliflozina, mostrando un beneficio que de 3 a 6 meses es notorio y que no se había visto nunca. ¿Para qué? Para la reducción de la mortalidad cardiovascular, disminución de hospitalizaciones de falla cardíaca y disminución de mortalidad por todas las causas. Esto hace que sea un medicamento con beneficios adicionales que necesita nuestra población. ¿Por qué debería ingresar a las instituciones? Definitivo, porque no teníamos otro producto con estos beneficios. Normalmente la mayoría de los medicamentos o se quedan normal de peso o suben de peso, como es el caso de la insulina, la glibenclamida. Y este medicamento, solo o en combinación con cualquier otro antidiabético, inclusive insulina, bajan de peso. El 70% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen obesidad, tienen síndrome metabólico, tienen un alto riesgo de enfermedad cardiovascular y ningún antidiabético tenía este beneficio hasta que llegó empagliflozina. La alianza Boehringer-Lilly, que hoy está por cumplir los 6 años de trabajar en conjunto, tiene la innovación de las moléculas que aporta Boehringer, más la experiencia en el área de diabetes de Lilly. Por eso es una unión muy fuerte que va a durar muchísimos años y que el objetivo es llegar a todos los hogares donde siempre hay un paciente con diabetes. Mi nombre es Margarita Zamora, yo soy especialista en medicina interna y endocrinología y actualmente ocupo el cargo de asesora médica en el área de diabetes en el Lilly. Quisiera hablarles sobre empagliflozina, que es un medicamento novedoso que pertenece a la familia de los inhibidores de un cotransportador de glucosa y creo que es importante que las personas con diabetes y todos los que somos cercanos a ellas entendamos que estos medicamentos son innovadores y permiten un mejor control de la glucosa y que además tienen cualidades que en casos particulares como los pacientes con diabetes y alto riesgo cardiovascular pueden disminuir la mortalidad cardiovascular, que es la que más pacientes mata en México asociadas a la diabetes. ¿Algo más que quieras agregar?
Por favor, acérquense, tenemos información disponible para toda la comunidad médica. Es muy importante que el más involucrado en el tratamiento de la diabetes sea el paciente, que las redes alrededor suyo, los familiares, los conocidos, los vecinos, todos estemos involucrados en la diabetes. Es la principal causa de atención en nuestro país, así que por favor les hago un llamado para que todos estemos más informados sobre las medidas necesarias para prevenir y controlar adecuadamente la enfermedad. Quisiera compartirles algunos datos que de hecho van a ir apareciendo ahí en las diapositivas para que sea un poquito más fácil de entender para ustedes, pero a nivel mundial, fíjense que cada año 5 millones de individuos mueren por diabetes. ¿Esto qué quiere decir? Que cada 7 segundos una persona está falleciendo por la enfermedad. Otra situación que debe ahora sí que de llamarnos la atención es de que por cada individuo con diabetes hay otro caminando por ahí en la calle que no se conoce que tiene la enfermedad. Y dentro de los que se conocen con la enfermedad, resulta que a nivel mundial apenas el 70% de los individuos no alcanza la meta de control. Entonces es una situación realmente alarmante. El gasto que originan las complicaciones. Es lo mismo alguien que tiene diabetes controlada que quien no la tiene, ¿no? Ya señalábamos cómo un paciente que tiene diabetes controlada pues va a vivir más, va a tener menos complicaciones y esto va a generar menos gasto en salud. Sin embargo, bueno, no todo el panorama es oscuro. Afortunadamente, en los últimos años hemos tenido un gran desarrollo en el área de diabetes en medicamentos. ¿Qué medicamentos son nuevos y tenemos en el momento para poder echar mano de ellos, controlar la enfermedad y a lo mejor tener algunos plus o beneficios? Bueno, hay un grupo farmacológico que se llama de los inhibidores de los cotransportadores de sodio-glucosa. Suena un tanto rebuscado, pero no hay ninguna dificultad. Son medicamentos que lo que hacen es que el paciente tire a través de la orina el exceso de glucosa que tiene en sangre y que tenga un tope, es decir, el paciente no se va a vaciar de su glucosa sanguínea, sino que va a haber un tope alrededor de los 80 miligramos. Este medicamento deja de actuar. Uno de los medicamentos que pertenece a este grupo farmacológico de los inhibidores de los cotransportadores de sodio-glucosa es la empagliflozina. Y este medicamento, empagliflozina, pues precisamente lo que hace es de que a nivel renal va a hacer que el individuo con diabetes tire el exceso de glucosa que tiene en la circulación. ¿Esto en qué se va a traducir? En que el paciente va a bajar sus niveles de glucosa de ayuno, pero también va a bajar los niveles de glucosa posteriores a la ingesta de los alimentos. Ustedes seguramente han escuchado el término de la hiperglucemia postprandial, que es la elevación de glucosa que se da después de ingerir alimentos y que se ha relacionado incluso con mayor mortalidad cardiovascular más que la elevación de la glucosa en ayuno. Bueno, pues este medicamento empagliflozina lo que hace es bajarnos tanto la glucosa de ayuno como la glucosa posterior a la ingesta de alimentos, y esto finalmente se traduce en bajar algo que se llama la hemoglobina glucosilada A1C, que es una prueba de laboratorio que nos mide el promedio de la glucosa que el paciente tiene en los últimos 3 meses y que es un parámetro, es una determinación más poderosa para decir si un paciente está en metas de control o fuera de metas de control que la glucosa de ayuno y que la glucosa postprandial, puesto que, como decimos, abarca las dos, es un promedio de la glucosa, tanto de ayuno, interprandial o después de alimentos, de los 3 meses previos. De tal forma que este medicamento empagliflozina pues ayuda al control glucémico, al control de la glucosa en los pacientes, pero algo muy interesante, porque esto de bajar la glucosa
de los pacientes en diabetes lo hacen todos los medicamentos que tenemos en el arsenal terapéutico para bajar la glucosa, para el tratamiento de la diabetes. Este medicamento o estos medicamentos que entran dentro del grupo de los inhibidores de cotransportadores de sodio-glucosa, además de hacer eso, además de controlar la glucosa de nuestros pacientes, lo hacen prácticamente con un riesgo muy bajo de hipoglucemia, un riesgo muy bajo de bajar de más la glucosa en nuestros pacientes. ¿Esto es bueno? Sí, esto es bueno, porque la baja de glucosa exagerada en nuestros pacientes tiene también su granito de arena en contribuir a lo que son las complicaciones cardiovasculares y también a los problemas cognitivos. Se deteriora el sistema nervioso central, no le conviene al cerebro tener una baja de glucosa en los pacientes. ¿Qué otro beneficio tiene empagliflozina, que pertenece a este grupo farmacológico? Bueno, aparte de no darnos cifras importantes de hipoglucemia, y prácticamente yo diría mínima hipoglucemia es lo que se puede presentar, otro de los beneficios es de que nos puede reducir kilos en nuestros pacientes. ¿Por qué reduce kilos? Porque a la hora de que se tira la glucosa por el riñón, lógico, al tirar glucosa, tiramos calorías por el riñón. Entonces, el paciente baja kilos de peso, que tampoco le cae nada mal a nuestros pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque recordemos que 9 de cada 10 pacientes con diabetes, además de la diabetes, van a tener sobrepeso, obesidad, van a tener presión arterial alta o van a tener grasas altas en el organismo. Entonces, el hecho de que este medicamento contribuya además a bajar kilos en el paciente es algo muy atractivo. Finalmente, también este medicamento empagliflozina se ha visto que reduce algunos milímetros de mercurio de la presión arterial, sobre todo la que llamamos presión arterial sistólica, que junto con la obesidad también son factores de riesgo cardiovascular. Entonces estamos hablando de un medicamento que, si bien es muy efectivo para el control de la glucosa, nuevamente les comento, porque nos baja este marcador que es la hemoglobina glucosilada A1C, porque nos baja la glucosa de ayuno, porque nos baja la glucosa después de los alimentos, además lo hace con un riesgo muy bajo de producir hipoglucemia, baja de glucosa, además baja de peso en los pacientes y además les baja algunos milímetros de mercurio, les baja presión arterial, y todo este conjunto de beneficios del medicamento, bueno, pues son atractivos para el tratamiento de los pacientes. Fíjense que en la comunidad médica estamos muy emocionados porque el año pasado este medicamento dio lugar a otros resultados muy interesantes que ya les comentará el doctor Gustavo Rojas, pero que posicionan a este medicamento como un medicamento que, además de controlar la diabetes, se le ha dado la indicación de ser cardioprotector. Es el primer medicamento que, para bajar la glucosa en el paciente con diabetes, tiene una indicación por las diferentes instancias regulatorias, por la FDA en América, por la EMA en Europa y por la COFEPRIS aquí en México, de ser un medicamento cardioprotector. Entonces, esto sí nos emociona demasiado a la comunidad médica, porque hasta el momento no había existido un medicamento como empagliflozina que, además del control y el beneficio que se da sobre la glucosa, se incidiera sobre reducir muerte cardiovascular. Diabético, el hecho de ser diabético mal controlado, que es lo habitual en nuestro país, la mayoría de nuestros pacientes no están en metas de control, ese solo hecho incrementa la posibilidad de que te mueras con un infarto 2 a 4 veces, o de un accidente cerebrovascular. Tienes el riesgo de la enfermedad y aparte tienes el riesgo latente que te dé un infarto en cualquier momento o un problema del sistema nervioso central. Luego ven ustedes, el hecho de ser diabético incrementa los infartos, sí, incrementa la incidencia de accidente vascular cerebral, mucho más que incluso la falla renal, que ya es un problema grave. Ustedes preguntan cuál es el problema de la falla renal en nuestro país, es enorme por el hecho de ser enfermo renal y por los costos que implica la patología.
Luego vean ustedes, ¿de qué se mueren los pacientes con diabetes? Casi el 70% se mueren de enfermedades cardiovasculares. Si ustedes tuvieran que apostar de qué me voy a morir, soy diabético, que me caiga un rayo, no vas a ganar nunca. Si apuestas, me voy a morir de alguna complicación cardiovascular, tienes 70% de acertar. Entonces es importante que los pacientes sepan, si yo no me cuido y soy diabético, la posibilidad de que fallezca por un infarto, un accidente cerebrovascular es enorme, 70% de posibilidades. Luego ven ustedes esto. ¿Qué pasa en un paciente de 50 años diabético comparado con otro de 50 años que no lo es? Lo que comentaba la doctora Martínez, en promedio, hombres y mujeres tienen un promedio de 6 a 5 años de vida perdidos, solo por el hecho de tener esa enfermedad, porque sabemos que ser diabético incrementa las posibilidades que en el transcurso de tu vida presentes alguna complicación casi a cualquier nivel. Luego, ¿cuánto le cuesta al gobierno? ¿Es un problema ser diabético para mí como persona? Por supuesto que sí, para mi familia. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Hay problemas? Pues claro que sí. Vean ustedes, un paciente, cualquier paciente de seguridad social, este es un costo en dólares, esto es lo que le costaría más o menos según las estadísticas internacionales, pero vean ustedes, si tengo diabetes, el costo de atenderme se incrementa un 25%, solo por ser diabético. Luego, ¿qué pasa con lo que pasa en nuestro país, que son diabéticos mal controlados? Un paciente con complicaciones microvasculares se incrementa 144% el costo al gobierno. Luego, complicaciones macrovasculares, 150%. Luego, los que vemos en el Instituto Nacional de Cardiología son diabéticos mal controlados con enfermedad micro y macrovascular, el costo es 300% más. Eso es lo que le cuesta al gobierno un paciente que llegue infartado a cualquier instituto nacional, a cualquier hospital del país, 300% más que un paciente diabético que estuviera en tiendas de control. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con todo esto es decir, los pacientes diabéticos requieren más atención porque se nos mueren más y porque le cuesta mucho más al gobierno.